Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos al culto de estudios bíblicos de la iglesia de Cristo de Jerusalén, ubicada en la calle 27A, WK13, en la primera sección de Santa Juanita en Bayamón. Le pedimos disculpas de la tardanza, es que hemos tenido problemas técnicos. La computadora se fue en huelga, la otra computadora estaba negociando contratos, así que gracias al Señor pudimos negociar contratos con el celular. Así que vamos al estudio bíblico. Tenemos nuestro estudio bíblico de esta noche, que es la sanidad divina, y tenemos también, ya estamos en la última parte, ¿verdad? Y estamos viendo unos últimos comentarios acerca del estudio bíblico de la sanidad divina. Bien, entonces, les recuerdo que este es el estudio bíblico de la iglesia de Cristo de Jerusalén, ubicada en la calle 27A, WK13, en la primera sección de Santa Juanita en Bayamón. Así que tenemos cultos los domingos a las 10 de la mañana. Los martes tenemos cultos de oración a las 7:30 por WhatsApp, por Facebook. Y los jueves tenemos estudio bíblico a través de Facebook. Así que vamos a nuestro estudio bíblico de esta noche. Vamos a acomodar esto un poquito más. Okidoki. Más mejor. Muy bien. Bien. Dentro del estudio bíblico que estamos haciendo hay una parte muy importante, ¿verdad?, que nosotros tenemos que estar bien atentos, y es ver qué obstáculos tenemos en recibir nuestra sanidad. La semana pasada empezamos a hablar un poco de este tema, pero hoy vamos a darle un poquito, básicamente comenzar un poquito más y retrasarlo un poquito más, ¿verdad?, para traerlo completo el tema. Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias Santiago capítulo 5, versos 15 al 16. Dios les bendiga. Gracias, hermano Martín, que nos está monitoreando el audio. Vamos a ver qué dice Santiago, capítulo 5, del verso 15 y verso 16. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y aquí está hablando la epístola a Santiago. Es muy importante porque tenemos que ver si en nuestra vida hay algún pecado oculto. Muchas veces la sanidad no viene porque tenemos pecados ocultos, porque estoy herido con tal persona, o me faltó el respeto, o no estoy en buena lid, o no paso a fulano o a sutano, y esos son resentimientos que quedan en el corazón. Eso es falta de perdón, y la falta de perdón obviamente es pecado, y nosotros tenemos que ver, ¿verdad?, confesar todos nuestros pecados conocidos al Señor para recibir su perdón, como acabamos de ver aquí, ¿verdad?, en Santiago, porque el pecado hiere el alma y abre la puerta para que el espíritu de enfermedad traiga afecciones a nuestros cuerpos. El pecado sin perdonar permite a la enfermedad permanecer. Satanás podría tratar de esconder este pecado de nosotros. Podríamos tratar de racionalizarlo, pero la enfermedad permanece. Debemos confesar este pecado a Dios para recibir su perdón. Saludamos a nuestro capellán Jorge Cortés, el hermano Samuel Cedeño, que también nos está viendo a través de Facebook. No, déjalo allí. Pero sí tráelo, porque lo que pasa es que
Satanás anda aquí. Discúlpeme, que tenemos en el background tenemos al perro de nosotros que está dando órdenes y queremos traerlo para acá para que también se encargue del área. Bien, como les iba diciendo, ¿verdad? A través del pecado nosotros abrimos una puerta en el espíritu para que Satanás se tome ventaja y haga escante, nos traiga enfermedad. Saludamos a nuestro hermano Isaías del Rosario. Dios te bendiga, Isaías. Aleluya. Fíjense lo que dice Mateo, capítulo 9, versos 2 y del 5 al 8. Fíjense lo que dice. Y sucedió que trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dice al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Si hay algún pecado en nuestras vidas, debemos confesarlo a Dios. Es muy importante confesar nuestros pecados al Señor, como dice en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. Les recuerdo que este es el estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén, ubicada en la calle 27A, WK13, en la primera sección de Santa Juanita, en Bayamón. Pastora, lo lee. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y aquí quiero hacer un paréntesis, un poquito, para explicar una cosa importante en este punto. Dice el texto bíblico, ¿verdad?, que leyó la pastora: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjese qué interesante, porque muchas veces se enseña equivocadamente que si pecaste ya perdiste todo. Ya caíste en pecado, ya perdiste la salvación, ya no hay remedio para ti. Pero ese es un engaño de Satanás para que las personas se vuelvan atrás. Fíjate ese texto bíblico: si tú caes en pecado, lo que tienes que hacer es confesar tus pecados o nuestros pecados al Señor Jesús, y Él es fiel y justo. ¿Dónde voy a confesar ese pecado? En esa esquina favorita de tu casa, donde tú te reúnes para tener intimidad con Dios, orar, etc. Allí es donde es necesario, ¿verdad?, que tú le expliques el pecado que cometiste al Señor y le pidas perdón. Y entonces el resultado de eso es que Él perdona tus pecados y nos limpia de toda maldad. Dale un texto a Edgar, que está en el aire, porque él no lo ve. Me está diciendo que él no lo ve. Bien, entonces, y esto trabaja de la siguiente forma. Antes de nosotros conocer al Señor Jesucristo, estábamos perdidos en pecados y delitos. Antes de que el Señor Jesucristo fuera nuestro Salvador, nosotros vivíamos en la oscuridad de Satanás, en la oscuridad de este mundo. Pero una vez que reconocemos al Señor Jesús como nuestro Salvador, entonces pasamos de esa oscuridad a su luz admirable. Pasamos de la familia de Satanás, porque toda persona que no tiene al Señor Jesucristo, o mejor dicho, toda persona que le sirve al Señor Jesucristo, es hijo de Dios. Pero los que no le sirven al Señor Jesucristo no son hijos de Dios, son hijos de Satanás, del rey, del príncipe de este mundo. Amén. Saludamos a nuestra capellán Lorena Soto y nuestro capellán Luciano Soto, que también nos están viendo, se conectaron con nosotros. Bien, saludamos al doctor Emil Núñez, que también nos está viendo a través de Facebook. Así que fíjese qué interesante el concepto.
o la explicación acerca de este punto muy importante. Antes usted le servía al mundo. Ok, está bien. Antes le servíamos a Satanás en el mundo. No era que fuéramos sacerdotes de Satanás ni nada de eso, pero si no eres hijo de Dios, tienes que ser hijo del diablo. No, aquí no hay puntos medios. Hablando espiritualmente. Entonces, antes de servir al enemigo, estabas en la oscuridad, era parte de la familia del príncipe de las tinieblas, pero cuando aceptaste al Señor Jesucristo, pasaste de ser de esa familia a la familia de Dios. Entonces, y es aquí donde está la explicación. Entonces, cuando pasas a la familia de Dios, dentro de la familia de uno, dentro de la familia de nosotros, cuando un miembro de la familia comete un error, hace cualquier cosa, ¿verdad? Y va donde el papá, le pide perdón, usualmente, ¿verdad? El papá lo castiga, qué sé yo qué, pero el papá lo perdona, porque está dentro de esa familia. El papá se preocupa por el bienestar de esa familia. Entonces, si pecaste, vienes al Señor, vienes delante del Señor Jesucristo y pides perdón y eres perdonado. El Señor Jesucristo te perdona, te restituye, te restaura a la posición donde tú estabas antes de caer en el pecado. Por eso que el texto bíblico que acabamos de leer dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Totalmente diferente de lo que mucha gente piensa. Ahora, el truco está en lo siguiente. Yo digo truco, ¿verdad? Porque el enemigo es puerco. El truco está de que si te mantienes en pecado y mueres en pecado, yo no digo que te pierdas o que te salvas, pero es bien difícil, yo no sé. Me imagino que que pierdes tu salvación. Amén. Así que eso es muy importante que lo tengamos en mente. Que dice un versículo que si tú no perdonas a tu hermano, el Señor no te va a perdonar. amén. En Mateo, Sí. después del Padre Nuestro. En Mateo, después del Padre Nuestro, dice el versículo, continúa el versículo diciendo que si tú no perdonas a tu hermano, el Señor no te va a perdonar a ti. Así de sencillo. Así que uno de los obstáculos para recibir nuestra sanación o sanidad es sencillamente la falta de perdón o tener pecados ocultos. Amén. He perdonado a cada persona que me ha herido, he perdonado a mí, me he perdonado a mí mismo, he perdonado a Dios. Al ministrar a las personas a lo largo de los años y al hablar con otros ministros, hemos encontrado que la falta de perdón es la causa principal para que una persona no sea sanada. Es más fácil perdonar a otros de lo que es perdonarnos a nosotros mismos en ocasiones. Escuchamos a las personas decir cosas como ¿cómo pude haber sido tan estúpido? ¿Cómo me metí en esta situación? ¿Cuán a menudo excusamos a los demás y esperamos perfección de nosotros mismos? Y esto es un punto importante, tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros. Este diálogo que he escrito aquí está hablándonos de eso. Tenemos que aprender a perdonarnos. Cuando suceden cosas terribles, las personas a menudo culpan a Dios. Porque Dios dejó que esto pasara o me pasara a mí. Él es Dios, Él pudo detenerlo. A veces no, ¿verdad? No medimos nuestras palabras para juzgar a Dios. Y mucha gente que no tiene temor de Dios, ¿verdad? No miden sus palabras para juzgar a Dios. Dice, ¿por qué Dios permite que tantas personas mueran? ¿O por qué Dios permite que haya tanta criminalidad? ¿O por qué Dios, si Dios es amor, permite que haya tanta enfermedad? Primero, que Dios no envía enfermedad. La enfermedad la envía Satanás. La enfermedad es producto del pecado. Y toda persona que no está con Dios está en contra de Dios. El mismo Señor Jesucristo dice, cuando Juan fue a decirle que había otra gente echando fuera demonios en el nombre de Jesús, que si los detenían, él dijo, no, los que están con nosotros no están contra nosotros. El que recoge con nosotros, el que no recoge con nosotros desparrama, lo dice de esa forma, ¿no? Así que es muy importante que nosotros aprendamos
este concepto o este punto bíblico, y es que las personas le ocurren las cosas que usualmente ellos siembran. Reciben cosecha de lo que siembran. ¿Okay? Y ahí está ese punto, ¿verdad?, de la siembra y la cosecha, donde muchas personas pues dicen, pero ¿por qué Dios permitió esto si sabía que me iba a pasar aquello? Dios lo sabía, pero tú lo decidiste por tu propia cuenta. Dios lo sabía, pero Dios te dejó el libre albedrío para que tú actuaras. Dios te dejó hacerlo, ¿sabes por qué? Porque te alejaste de Dios. No seguiste bajo la tutela del Espíritu Santo. No seguiste lo que el Espíritu Santo te aconsejaba. Entonces el Señor te deja que tú vayas por la libre. Él sabe todo lo que te va a pasar. Él sabe todo lo que nos va a pasar. Pero Él permite que nosotros vayamos por nuestra cuenta. Y cuando las personas caen en pecado o caen en donde o sucede lo que vaya a suceder, le echan la culpa a Dios porque saben que ellos mismos son los culpables de lo que ellos producen. Y hay otros casos, ¿verdad? Como las guerras, por ejemplo, ahora se cumple el 9/11, este próximo sábado, si no me equivoco, el domingo. Las Torres Gemelas, todo esto es parte del pecado del hombre que se ha apartado de Dios y ha querido hacer las cosas a su manera. Y el punto importante es que el pecado no solamente te daña a ti, sino que daña alrededor tuyo, todos los que están alrededor tuyo. Y si es una persona que tiene una mente así, pecaminosa, una mente destructiva, va a destruir personas que son sanas, probablemente son inocentes, que probablemente sean cristianos, los va a destruir. Pero todo este movimiento Dios no lo detiene, sencillamente el albedrío, y Dios respeta nuestra libertad de expresión y nuestra libertad de escoger qué hacer. Amén. Saludamos a Francisco Vázquez, que también se une a nosotros. Dios te bendiga, Francisco, varón. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Si esto es verdad en su situación, confiesa a Dios sus sentimientos honestamente. Él ya sabe cómo usted se siente. Usted le puede decir: Dios, he comprendido mal, sé que eres un Dios de amor, sé que me amas más que lo que quisiera o pudiera imaginar. Ahora me doy cuenta de que fue Satanás, no tú, quien fue responsable de esta tragedia en mi vida, etc. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos una amiga que se fue con el Señor hace unos años ya, era pastora, y ella decía, a veces, hablando con el Señor, dice, a veces la voluntad del Señor no me agrada, no me es simpática, la palabra que decía ella, no me es simpática, porque a veces el Señor demanda cosas de nosotros que nosotros no queremos hacer. Aleluya. Vamos a ver qué dice Marcos, capítulo 11, versos 24 y 25. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, pensas. Amén, lo que habíamos hablado ahorita. No esté orando. Si usted tiene algo contra alguien, perdone. Su oración, sino que también estorba su sanidad. Perdón. El sentimiento de culpabilidad o de indignidad o sentimiento de condenación es otro aspecto que obstaculiza nuestra sanidad. Estoy permitiendo que sentimientos de indignidad, culpabilidad y condenación me impidan recibir de Dios. Algunas de las armas sutiles y poderosas del diablo son pensamientos de indignidad, culpabilidad y condenación. La culpabilidad se enfrenta a través de la confesión del pecado y de recibir perdón por fe. Si lo sentimos, si los sentimientos de culpabilidad continúan en ellos, juntamente con los sentimientos de condenación y el sentirse indigno
entonces todo esto proviene de Satanás. Nuestra dignidad es a través del Señor Jesucristo. Nosotros somos la justicia de Dios en Él. Estamos en rectitud delante del Padre por causa de Jesús. Que nos sintamos indignos es negar la obra redentora de Jesús en nosotros, su justicia y nuestra posición en Él. Ahora bien, vamos a ver qué dice Romanos, capítulo 8, verso 1. Perdóname, ahí en Marcos 11, el 26 dice lo que estábamos hablando, que dice en Marcos 11, 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Marcos 11, 26. Eso es precisamente lo que estamos hablando hoy. Si nosotros no perdonamos a quien nos ofende, el Señor no nos va a perdonar a nosotros. ¿Cuál es el de ahora? Vamos a buscar Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se fija? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Y fíjese también lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjate, nosotros somos hechos justicia de Dios en Jesucristo, a través de su sacrificio. A través de ese sacrificio venimos a ser hijos de Dios. A través de ese sacrificio venimos a ser justicia de Dios. ¿Eh? Así que esos sentimientos de rechazo, sí, Isaías, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, no sé qué acabamos de leer ahora mismo. Muy bien. Sí que tenemos que rechazar esos sentimientos contra nosotros mismos. Que tenemos que comenzar a declarar la palabra de Dios en nuestras vidas y tenemos que leerla para que sean fortalecidas nuestra fe y seamos fortalecidos en la palabra, cimentados en la palabra. La falsa esperanza, es otro elemento, ¿verdad?, que interrumpe, bloquea la sanidad. Estoy permitiendo que una falsa esperanza o un engaño de que en algún tiempo futuro seré sanado tome el lugar de la fe. Aquí hay una gran diferencia de lo que vamos a hablar. Fíjese, hay una verdadera esperanza para la fe. Pero hay una verdadera esperanza que procede de la fe. Es creer que recibimos la manifestación de lo que deseamos en el futuro. Cuando escuchamos o leemos la palabra de Dios, somos llevados de la desesperación a la esperanza. Sin embargo, si no nos movemos de la esperanza a la fe, aquella puede convertirse en una esperanza falsa. Fíjese lo que dice Hebreos, capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Cuando tenemos esperanza en nuestra sanidad, significa que todavía no hemos recibido fe para nuestra sanidad, sino que esperamos recibirla en algún tiempo futuro. Algunas veces una persona cree que será sanada cuando algún acontecimiento o un tiempo futuro llegue. A menudo están poniendo expectativas irreales sobre sí mismos y entonces caen en la autocondenación. La falsa esperanza que no se convierte en fe es un engaño, es un obstáculo para la sanidad que Satanás quiere que aceptes. Eso hay que rechazarlo. La palabra dice, por sus llagas fuimos curados. Jesús llegó, en Pedro dice, Jesús llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario y nos dio sanidad. Todos esos
textos están hablando en pasado, ya el Señor lo hizo por nosotros, así como lo hizo por la salvación, también lo hizo por la sanidad. Así que nosotros tenemos que, cuando oramos por salud, tenemos que reclamarla ahora. No estamos dándole un mandamiento o no estamos ordenándole al Señor nada, sino estamos reclamando lo que nos pertenece. Las falsas enseñanzas también son otros obstáculos para la sanidad. La enseñanza es la enseñanza que es contraria a la palabra de Dios, o la falta de una buena enseñanza ha permitido a Satanás robar a los cristianos lo que en justicia es nuestro. La falsa enseñanza dice: la enfermedad es la voluntad de Dios. Ya hemos hablado de eso, es una falsa enseñanza. O sea, hay personas que dicen: no, es que el Señor ha permitido esta enfermedad en mí, porque obviamente vemos en el Antiguo Testamento que para castigar al pueblo de Israel, él permitía unas cosas, ¿no? Pero no es voluntad de Dios que nosotros estemos enfermos. Así que la enfermedad no es voluntad de Dios. El dolor les enseñará paciencia. Esa es otra falsa enseñanza. La enfermedad puede acercarlo a Dios cuando limpió tus pecados. No lo hizo. Entonces tenemos que reeducarnos con la palabra. Estos son argumentos que muchas personas han usado para aceptar la enfermedad, para quedarse con su enfermedad. El sufrimiento traerá gloria a Dios. El sufrimiento no trae gloria a Dios. El sufrimiento que trajo gloria a Dios es el sufrimiento de Jesucristo en la cruz del Calvario. Este fue el que trajo gloria a Dios, pero el nuestro no. Así que tome cualquier enseñanza que ha recibido y diga: yo rechazo esta enseñanza hoy. Yo ordeno a todo pensamiento que sea contrario a la palabra de Dios mostrarse y salir de mi vida de pensamiento. La duda o la incredulidad también es otro de los obstáculos para la sanidad divina. Estoy albergando incredulidad en mi corazón. La incredulidad puede provenir de enseñanzas pasadas, de pecados no resueltos, o incluso de tiempos de decepción al tratar de creer a Dios por nuestra sanidad en el pasado. La incredulidad es lo opuesto a la fe. Si estamos peleando con la incredulidad, podemos orar: Señor, ayúdame con mi incredulidad, y luego meditar en lo que la palabra dice sobre la sanidad. Fíjese lo que dice en Marcos capítulo 9, verso 24. Marcos 9, 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Fíjate que él no dijo: dame fe. Él dijo: ayuda mi incredulidad. Él no dijo: dame fe. Ahora bien, también hay otros textos bíblicos como Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. ¿Ves? Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no podemos permitir que la duda y la incredulidad, que es lo contrario a la fe, albergue nuestra mente en nuestros corazones. Y por último, primera de Santiago capítulo 1, versos 6 y 7. Santiago 1, 6, 7. O 5, 6. Pero el que pida, paga. Bien, entonces, fíjese lo que está diciendo Santiago, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda no va a recibir nada de Dios. Vemos lo que podemos ver, oler o gustar. Debemos darnos cuenta de que la revelación de la palabra de Dios es real y verdadera,
que cualquier cosa que podamos sentir. Por ejemplo, vamos a ver Juan capítulo 20, versos 24 al 28. Juan, Capítulo 20. Juan capítulo 20, 24 al 28. Les recuerdo que este es el culto de estudios bíblicos de la iglesia de Cristo de Jerusalén, ubicada en la calle 27A, WK13, en la primera sección de Santa Juanita, en Bayamón. Juan 20. Del 24 al 28. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Hasta dónde? Hasta el 29. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa es la respuesta que el Señor le dio a Tomás, es la respuesta que nosotros tenemos que tomar siempre en consideración. Bienaventurados los que creyeron y no vieron. Aleluya. Reconozca a su enemigo, que es el diablo. Aquí vamos a dejarlo aquí porque ya nos pasamos de la hora. Vamos a dejar esto para el jueves que viene, esta última parte. Así que este ha sido el culto de la iglesia de Cristo de Jerusalén, culto de estudios bíblicos. Estamos hablando acerca de la sanidad divina. Y nos veremos el próximo jueves, si así el Señor lo permite, en nuestro estudio bíblico. Vamos a orar para terminar de dar nuestro estudio bíblico. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Y tu palabra es aliento para nuestras vidas. Tu palabra es ungüento para nuestros huesos. Tu palabra es vida, pan de vida para nosotros, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Te pido una bendición especial para cada uno de los hermanos que nos están viendo a través de Facebook y a través de las demás plataformas que vean este culto. Padre, bendícelos, llénalos de tu